No. Entonces, la gran pregunta es, en Colombia, ¿tú cobrarías impuestos a la iglesia? Yo les cobraría impuestos a la iglesia. ¿Por qué y bajo qué modalidad? Pero creo que el contexto latinoamericano es ligeramente distinto porque, como habíamos dicho antes, lo que vemos aquí no vemos como instituciones fuertes. O sea, yo no veo una iglesia católica, una iglesia evangélica fuerte. Yo veo un personaje que es a Miguel Arrázola. ¿Sí? Entonces, Rica, pero Arrasola llena estadios, ¿oíste? no, claro. Johnny O Cash sea, en Centroamérica llena estadios. Esa gente llena estadios. Son man. superstars. O sea, esa gente Yo he ido a mueve los- gente, men. Pero no, claro. ¿cuál Johnny Cash? El Hay un músico. pastor que se llama Johnny Cash. No, mentira. Hay un Cash Luna. Cash Cash Luna. Luna. Sí, se llama Y Cash. que- Yo Johnny como Cash. que no joda, yo no sabía que Johnny Cash era pastor, vale. Yo como que verga. Y que elipsis. Sí. Elipsis. Ajá. Desarrolla la idea porque me interesa. Entonces, este tipo de experiencias latinoamericanas han llevado como a un impulso político, como a una apuesta política. En Brasil, por ejemplo, estaban apoyando a Bolsonaro. Y aquí en Colombia ha pasado a través de Mira, ¿no? Sí. Los tipos han usado eso, no quiero decir que para lavar plata, Como plataforma política, sí. como plataforma política, pero además como medio para otras cosas raras, porque los tipos le encuentran una Sí. mansión en Estados Unidos con un montón de armas que quién sabe cómo pasa eso, ¿Cómo ¿sabes? pasó eso? Sí. Es una historia que está incompleta. Pero y estás que- hablando de la cristiana. Sí, de la iglesia cristiana. Ajá. Y bueno, luego está este tema con la católica que siempre ha tenido injerencia en la política colombiana. Desde el minuto cero. De hecho, ahí Sí. está el padre de Rux. Tengo la buena, pero la razón por la que él está ahí es porque el tipo Porque es padre. es un padre. Sí, entonces es un tipo que es aceptado por la comunidad porque tiene una connotación religiosa. ¿no? Sí. Entonces, claro, yo siento que más allá de las bondades que le puede ofrecer la religión, siento que esta gente se ha aprovechado de la religión para hacer un capital político y un capital económico, Ajá. o un capital económico para hacer un capital político. Pero la pregunta es, si tú le cobrarías impuestos, ¿cómo tú justificas ese impuesto? O sea, ¿bajo qué figura? O sea, ¿tú cómo bueno, le eso sí dirías? no sé. Es que ese es el meollo del asunto. Porque tú dices, bueno, yo te cobro a ti el impuesto. ¿Pero cómo? ¿Y por Claro. qué? Porque yo me estaba leyendo, hace poquito, como preparando el capítulo, me estaba leyendo un artículo sobre el origen de la separación Estado-Iglesia. Entonces los manes hacían una distinción bien bacana, que yo nunca le había prestado atención, pero los manes hicieron una distinción entre secularidad y laicidad. Laicidad, ok. Exacto. Siendo lo secular la sociedad civil que se separa de los designios religiosos, y siendo lo laico es el Estado que se separa de los designios religiosos. Nosotros en Colombia somos mucho más laicos que seculares. Y ahí es donde yo voy. Yo no le pondré impuesto a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque sería extremadamente peligroso que la iglesia se vuelva a unir con el Estado en Colombia. Ajá. O sea, imagínate si aún hoy en los debates políticos de Colombia meten argumentos religiosos y Colombia es un estado laico. Imagínate tú donde esa gente empieza a pagar impuestos Y a sentir que tienen y derecho. a sentir que tienen derecho y poder sobre lo que pasa en la política. Ok, bueno, esto Pero de esto todas formas tuvo- sienten eso, ¿no? Esto tuvo como un plot twist. Ya. Es que ese es, O ese es sea- el punto. Es que ahí donde está el detalle, porque yo veo mucha Ustedes gente... pensaban que Jauri iba a estar a favor de A los... favor, sí, Sí. total. O sea, yo Es que no. lo pensaba Porque el completamente, detalle ¿eh? cuál es, y yo es que yo estoy de acuerdo con la manifestación esta eufórica de decir, vamos a cobrarle impuesto a la iglesia, no sé qué. Yo digo, bueno, pero ven acá, ok, yo estoy de acuerdo, sí, pero ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, se llama la iglesia del pueblo danés? Ajá. Y es el Estado el que controla la iglesia. Y el obispo tiene calidad ejecutiva en Dinamarca. ¿Me entiendes? O sea, imagínate tú el grado de locura que pasaría en Colombia
Sí, si el sería obispo, impensable. si el Pero obispo claro que- estuviera sentado en un ministerio, man. Claro que ese tipo de jerarquía o de, iba a decir que organigrama, ¿no? Pero ese modo en que está jerarquizado es también un modo muy propio de Dinamarca. En nuestro caso, digamos, a mí, yo pago un impuesto y yo no tengo un puesto ahí, ¿sabes? O sea, yo no tengo un puesto en el gobierno ni posibilidad de tenerlo. No lo tampoco. vas a tener. No lo vas a tener. Entonces, claro, o sea, a lo que me refiero con que pague impuestos. Ahora, otra cosa, si a mí me propusieran lo otro, es decir, que a mí me cobraran un impuesto para sostener las iglesias en general, Así que no. no, yo estaría de acuerdo. ¿Estarías de acuerdo? Yo estaría de acuerdo. Pero ¿en qué sentido estaría de acuerdo? En el sentido siguiente. Por ejemplo, no sé si son los testigos de Jehová o los mormones. Marica, los manes, no sé, ¿tú sabes cómo funciona eso? Yo crecí al frente de Testigos de Jehová, pero. Verdad, hay una sé. iglesia en la esquina de tu casa. No sé. Los manes, o sea, por ejemplo, tú eres... Reciben financiación de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero pilla cómo es la vaina. Tú eres un man que tiene como cierta ascendencia en la comunidad Ajá. religiosa. Y un día dicen, no, ven acá, yo me voy a mudar a una tierra inhóspita y subdesarrollada como Cartagena, digamos. Ahí está. Y entonces te mudas ahí, en Chile. Y entonces el man dice, bueno, ven acá, voy a montar una comunidad religiosa aquí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te prestan la plata para que compres un terreno. Los mormones. Sí, y tú, no es que no estoy seguro si son los testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová. Entonces ajá. los manes te prestan la plata y tú, en la medida en que vas recibiendo más comunidad, ellos te van diezmando y tú vas pagando el crédito. Pero ¿qué pasa? Que cuando terminas de pagar el crédito, la casa no es tuya, ni es de la comunidad, es de ellos allá en Estados Unidos. ¿Verdad? Los Oye, manes- deberíamos hacer un podcast con un Es testigo de heavy, Jehová, marica. man. Es heavy. Qué vaina. Y entonces, claro, o sea, en ese sentido, si nosotros como Estado podemos garantizar que la gente profese su religión, que me Ujú. parece que es un derecho, sin tener que acceder a ese tipo de medios. O sea, lo que están absurdo. haciendo en Alemania, digamos. Claro. Que la financiación viene desde afuera. Exacto, sí. Ajá, la y que te dice, financiación. ajá, man, ¿y cómo Yo- controlamos nosotros esto? güey? Yo en ese caso accedería porque realmente me parece que eso es una cosa. O sea, tú accederías incluso inmoral. no siendo practicante. Claro. O sea, claro. como decir, bueno, el derecho a la religión es tan importante como el derecho a la salud, digamos, que es el que pagamos todo, o a la educación y tal. Sí, bueno, no, hasta allá no sé. Es que ahí es, Hasta allá ese no es el sé. viaje, o sea. Hasta allá no sé. No, pero sí una creo- línea muy delgada, Sí. men. Es una línea muy delgada porque es que la religión es un asunto de uso individual, pero que es netamente colectiva. Es decir, es como que tú decís, no, que aquí tú eres católico y tú verás qué haces. Man, los católicos son una gran población de la sociedad, cada vez menos, eso es evidente, cada vez menos, pero cada vez menos son católicos, pero cada vez son más cristianos. Ujú. Porque se han mamado desde del establecimiento católico, pero man, o sea, la gente aquí en Colombia necesita su Cristo, man. Sí. O si quieren. Entonces, a mí me llama la atención es cómo dicen, bueno, lo que pasa es que se están aprovechando políticamente de esto, de la religión y tal, no sé qué. Bueno, ¿y qué es la política, man? La política no es aprovecharse del discurso para ganar lo que quieres ganar. O sea, o ¿qué se supone que es la política? O el discurso que hizo Petro en la ONU ahora, hablando sobre la moral y como, por ejemplo, diciendo que el gran pulmón del planeta es el Amazonas, cuando capta más CO2 son las algas marinas. Las algas marinas, sí. Pero man está haciendo un discurso político, o sea, man se está aprovechando de eso para cumplir sus objetivos como presidente de un país. Entonces, yo digo, bueno, no es que le están robando plata a la gente. Pues marica, ¿tú cómo le pones o sea, cómo le prohíbes a una persona que haga con su plata lo que quiera, ¿me Claro. entiendes? O sea, Sí, a si mí- hablamos de libertad, hablemos de libertad de Sí, verdad. a mí- o sea,